Aquí Diego Ainhoa, aquí a tu derecha. Allí. Ainhoa Sánchez para Radio Marca. Después de la locura del partido, de la expulsión de Griezmann, el penalti de Mario Hermoso, el penalti que nos han pitado, ¿se puede decir que ha habido mala suerte en todo esto? Bueno, no me quedaría solo con una frase tan simple como la suerte o la mala suerte. Yo creo que ellos empezaron mucho mejor, con mucha dinámica, como su estilo de juego, con mucha contundencia, sobre todo de cara a portería. Las dos primeras que tuvieron hicieron gol. Parecía que el partido iba camino a un partido muy simple para Liverpool. Otro equipo posiblemente se habría desmoronado ante un rival tan fuerte y potente como es el Liverpool y en el escenario en cual nos encontrábamos, y pasó todo lo contrario. El equipo respondió muy bien, empezó a ganar duelo, empezó a ganar posicionamiento, empezó a tener una mejor posesión, empezó a atacar donde sabíamos que le podíamos hacer daño, y apareció el 2-1, vino el 2-2, tuvimos la de Joao, tuvimos la de Lemar, tuvimos la de Griezmann, que el portero resolvió muy bien, y empezó el segundo tiempo, donde tuvimos la más clara del segundo tiempo, que fue la de Carrasco. El portero vuelve a resolver muy bien esa acción de ellos, y viene la expulsión, el penal no cobrado, pero no me quedaría con una frase tan simple como suerte o mala suerte. Fue un partido lindo, un partido jugado con dos equipos que querían ganar, con protestas siempre de cada lado, porque el fútbol es así, y obviamente con los árbitros que la semana pasada en Milán nos han favorecido, con la expulsión que el Milan reclamaba de que no era expulsión, y bueno, y hoy posiblemente pasó lo contrario. Pedro. Hola Diego, Pedro Follán en directo en el larguero de la cadena SER. ¿Usted hoy se siente perjudicado por el árbitro con todo lo que ha pasado? No. Ya me conocen de hace bastante tiempo. Yo puedo protestar, reclamar, enojarme en el campo, pero de la misma manera que los árbitros aciertan y se equivocan, nosotros pasa lo mismo. Y tienen el VAR, fue a ver el penal al VAR el de Jiménez, evidentemente si lo fue a ver al VAR y vio que no era penal, no era penal. La de Griezmann interpretó, lo avisaron de que era una acción de roja, no pasa nada, más allá de que nosotros obviamente reclamábamos lo que pensábamos, pero perjudicar no. Si el árbitro dentro del juego, el juego fue muy bueno, muy buen arranque de un equipo como el Liverpool, que ataca muy bien, una gran respuesta de nosotros, muy buena fortaleza cuando nos quedamos con uno menos muchísimo tiempo para sostener el partido. Estuvimos cerca del empate en el final con la de Correa, así que yo siempre me quedo con las cosas buenas. A la izquierda. ¿Qué tal, mister? Alejandro Mori para Onda Cero. En la línea de lo que estabas comentando, te quería preguntar si estás contento con el trabajo de tu equipo, porque con el 0-2 el equipo ha dado la cara, con 10 también, incluso ha tenido opciones de ganar el partido. Y quería saber qué es lo que ha pasado en esos primeros 15, 20 minutos, que se lo ha visto un poquito perdido, ¿no? No, perdido no. Yo creo que ellos empezaron más fuerte, empezaron con más intensidad, y un equipo que tiene intensidad como tienen ellos, si no le igualás, tenés dificultades. Ya lo hablamos en la previa, y así pasó, ¿no? Salah vino para adentro por lo menos 15 metros, 12 metros, y nadie pudo salir a cortarle ese tiro, ¿no? Nos quedamos muy hundidos, y él pudo resolver de la mejor manera ese gol. El segundo gol parecido, un rebote, no salimos rápido a la segunda pelota, ellos encontraron la contundencia que le dio el partido y no mucho más. Nosotros creo que contento no, que me voy a ir contento. Contento me voy cuando gano. Aún jugando mal, horrible o feísimo, pero cuando no ganamos no me voy contento. A la derecha, Belén. Hola Diego, Belén Sánchez aquí para Jugones. Dices que no te vas contento, pero no sé si sales satisfecho porque tu equipo ha dado la cara, y sobre todo con 10 ha tenido el Liverpool que defenderse, y si sale en cierto sentido reforzado. Y luego un poco que nos aclares, aunque te hemos visto 1000 veces, 1000 partidos irte corriendo, parece que se le está dando mucha voz a ese no saludo con Klopp, y Klopp ha dicho que queda ahí, que no pasa nada. Mira, la verdad que lo que piensan los demás no lo valoro tanto, sobre todo porque cuando termina el partido siempre creí lo mismo, que cuando vos terminás el partido, si a vos te toca ganar y al otro perder, el otro te saluda, pero con force. Si vos te toca perder, saludas con force. Y la verdad, saludar con force no me gusta. Y no lo hago. Siempre trato de irme rápido por respeto a la situación cuando me toca ganar y cuando me toca perder. Salvo como en la ocasión que lo tuve que saludar en Liverpool, que se quedó parado en la mitad de la cancha y pasó por al lado y nos saludamos.
puede suceder, sí, claro. Y después Lo de que el equipo, más allá de que no te das contento, sí, sale. seguramente comparto lo que decís, no estoy contento porque queríamos ganar, evidentemente queríamos sacar el partido adelante, pero estoy convencido que el equipo está fuerte y eso me pone muy contento. Un equipo que le crea 4 situaciones de gol claras al Liverpool, habría que ir a mirar, ¿eh? Yo lo vi varias veces y no sé si tantas veces tuvieron que defender así como defendieron hoy. De la izquierda. No, aquí delante. Diego, buenas tardes. Con la derrota del Milan, ¿tú crees que ellos se han quedado fuera definitivamente? ¿Es que cuestión solo de vosotros al Porto? ¿O se pueden volver a meter? Porque esto tienen 9 vidas como los gatos, ¿eh? Tiene trampa. Sabemos, lo dije desde el principio, que pienso que todos nos vamos a terminar sacando puntos entre todos, porque es una zona muy pareja, donde hay equipos que son buenos los 4. Raro el partido del Porto la otra vez con el Liverpool, con tanta ventaja para el Liverpool, pero bueno, hoy el Porto ganó, así que ahora nosotros vamos a Liverpool, ellos van a Milán. Va a estar seguro que muy bueno de acá al final. Antonio, al fondo. Hola, Cholo, buenas noches aquí. Teníamos entendido en la Liga Española que el VAR no entraba a revisar un penalti cuando el árbitro lo pita en el campo, cuando hay un contacto, por leve que sea, y cuando la decisión siempre se concede al árbitro. No se revisa ese tipo de jugadas. ¿Te ha sorprendido que fuera a revisar un penalti hoy? Ese penalti que había contacto, que era una jugada gris, que no era una jugada clara en ningún momento. Yo sigo pensando igual. Para mí el VAR está buenísimo y cada vez que se pueda seguir mejorando va a ser aún mejor, porque le da la posibilidad al árbitro de, si hay alguna duda y si le dicen cuidado, que por más que vos viste que fue penal, no pasa nada. Voy a mirarlo, lo miro y si no fue penal, para él no fue penal. Si lo cobró en el momento y después lo fue a revisar y se dio cuenta de que no fue penal para mí. Última pregunta, Javier. Hola, mister. Buenas noches. Quisiera saber, no sé si has hablado... Te veo hace tiempo que estás esperando, pensando qué preguntarme. Con el revoleo te estoy mirando. Y te veo que vas a preguntar algo interesante. A ver. No. Bueno, a lo mejor sí. Le voy a preguntar por Griezmann. Quiero que si se ha podido hablar con él, cómo estaba. Después de los 2 goles que ha marcado, héroe y villano en el mismo partido, y que me valores un poco la actuación que ha tenido. Gracias. Bueno, la actuación de Griezmann se valora solamente viendo el partido, en todo lo que hizo, que bien se entendió, ahí con Lemar, con Joao, con De Paul, cómo trabajaron el partido defensivamente como queríamos, donde le creamos dificultades a ellos para encontrar ese juego por dentro que tienen y después, bueno, como está, jodido. Después de la expulsión no se queda contento uno porque deja al equipo en un momento importante del partido. Pero está claro de que la intención de él, como bien reclamábamos desde lo que nosotros veíamos, que él está mirando. Él le parecía la amarilla que le ponen al del Brujas hoy en el partido, no sé si lo vieron, con el City lo estaba mirando igual, pues. Una pelota que viene por arriba, el chico salta y el del City lo choca, pero él no lo ve. Pero bueno, le choca la cabeza, ¿no? Entonces después está la interpretación del árbitro y evidentemente esta interpretación no nos favoreció. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Buenas noches.